Bueno muchachos, la idea es entonces, como les había dicho en la mañana de hoy, hacer un complemento de lo que vimos de raíz. Para eso pues vamos a utilizar algunos recursos que están en páginas web. Tenemos entonces acá una que pues me pareció bonita, que es una página, ¿cierto?, de la Universidad Estatal de Ohio. Pues bueno, vienen algunas imágenes que ayudan como a complementar toda esa parte teórica relacionada con la anatomía. Y pues entonces aquí en esta parte que observan tenemos pues digamos las distintas áreas o los distintos elementos que cubre la página. Entonces tenemos acá un link para tejidos vegetales. De pronto pues es bueno mirar, lo podemos mirar un poquito, ¿cierto? Entonces les puede servir para sus clases. Eh, Tenemos entonces, por ejemplo, si queremos ver colénquima, pues aquí aparece un link precisamente para ver las células de colénquima. Entonces ahí le damos clic, ¿cierto? Y entonces aquí vemos las típicas células de colénquima, es colénquima laminar en este caso. Nosotros decíamos que en el caso del colénquima, pues la característica pues son los engrosamientos a nivel de la pared celular primaria, que son los que permiten el soporte, ¿cierto? Ayudan en la función de soporte. Entonces, bueno, pues ahí hay varias imágenes que yo creo que les pueden servir como para complementar esta parte de tejidos. Si quieren ver, por ejemplo, traqueidas, ¿cierto? Entonces, fíjense acá están los aumentos, está cada una de las especies. Hay una pequeña descripción, pues que no es tan difícil de traducir. Incluye también algunos datos, por ejemplo, de la técnica utilizada. Por ejemplo, en este caso se encuentra madera de pino macerada y pues el objetivo que se utilizó fue 400. Por ejemplo, si queremos ver elementos de los vasos, para el caso de xilema, para esta especie una especie del género Tilia, lo podemos ver, es una especie maderable. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una imagen de elementos de los vasos. ¿Sí? Entonces fíjense, pues lo que nosotros alcanzamos a ver un poco en las clases, en las prácticas, ¿cierto? La típica característica de la pared celular secundaria, de las células cilemáticas. Entonces, bueno, pues ahí hay como unos complementos interesantes. Eh, lo pueden ver entonces con detalle. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos entonces floema, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de que a veces para nosotros es tan difícil ver en el laboratorio. Acá tenemos entonces una imagen en la que sí se ve el floema. Y miren, fíjense, esto es pues parece que tiene algo de crecimiento secundario esta planta por el corte. Y tenemos entonces acá, bueno, es un haz vascular, disculpen, es dentro de un haz vascular. Entonces tenemos acá el xilema, tenemos acá el floema, y fíjense acá las placas de transporte. Recordemos que nosotros en floema, ¿cierto?, hablábamos de dos tipos de células, de los vasos, los elementos de los vasos, y cribosos, ¿cierto? Y las células cribosas. Las cribas aquí incluso se alcanzan a ver. Acá tenemos una alta definición precisamente de esas cribas, lo que decíamos que parecía un colador. Entonces fíjense que pues las imágenes tienen una muy buena resolución, y como siempre los haces vasculares pues están acompañados de esclerénquima, específicamente fibras, que es lo que observamos acá. Entonces son imágenes que nos ayudan bastante como a ver de pronto lo que nosotros no alcanzamos a ver en el laboratorio. Bueno, ¿qué más? Tenemos entonces, bueno, estos son punteaduras. Miremos un poquito las punteaduras, aunque esto es el pino, que es una gimnospermas. Bueno, miremos aquí en maíz. Entonces, punteaduras, que hace referencia a algunos, digamos, elementos
o algunos huequitos que tienen las células precisamente de xilema. Decimos que las células de xilema son huecas en la parte superior, pero también en la parte lateral. Esto es un corte longitudinal. Especialmente los elementos de los vasos tienen este tipo de huecos que también permiten el transporte o la comunicación de célula a célula. Eso pues también es importante. Entonces estas se denominan punteaduras. Fíjense que en este caso se ven perfectas. Ver las punteaduras a veces es muy difícil, entonces como les digo, estos cortes pues ayudan bastante. Esto es entonces en el caso de traqueidas, parece, y acá lo que tenemos es un gran vaso, ¿sí? Tenemos unos vasos. Bueno, entonces bueno, pueden ver como distintos tipos de células, las características, pues me parecen bien, bien interesantes. Las pueden ver, bueno, acá por ejemplo tenemos una de Lianthus, que es el género del girasol. Entonces miren acá, se ve súper bonito, ¿cierto? En este corte transversal vamos a tener el haz vascular, ¿cierto? Constituido por xilema, ¿cierto? Mirándose la cara interna. Esto es tallo, básicamente, no es vascular de tallo, al parecer. Vaso, ¿cierto? Cambio vascular, el floema, ¿cierto? Y las fibras que como siempre están acompañando el tejido vascular. Bien, bueno, pueden tomar entonces de pronto ustedes digamos, cada quien puede darse un recorrido por esta página o por este link de los tejidos, y de pronto pues si tienen dudas pues me pueden consultar, o lo pueden consultar también, digamos, buscar información ustedes mismos. Bien, tenemos entonces aquí también raíces, tenemos hojas, tenemos tallos. Miremos por ejemplo pues lo que nos interesa en estos momentos, que son raíces. Entonces bueno, acá vamos a hablar de diferentes cortes. Vamos a empezar entonces aquí con maíz, y vamos a ver entonces el primer corte, que es un corte longitudinal. Simplemente acá para ver, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo son los cortes longitudinales, entonces pues este es un corte que nosotros también pensábamos hacer en el laboratorio, pues, nuevamente como para identificar las distintas zonas. En este caso solamente alcanzamos a ver la zona meristemática, ¿cierto? Entonces aquí el meristemo, ahí la podemos ubicar, ahí está pues digamos con la marca respectiva. Y tenemos aquí la caliptra, ¿cierto? O cofia. Recordemos que pues acá vamos a tener todas esas células que decíamos que son sensibles a la gravedad y que van a permitir el adecuado crecimiento, la adecuada orientación de la raíz. Acá tendríamos entonces la región de elongación. Fíjense que pues, efectivamente las células son más alargadas, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la zona meristemática, vamos a mirar otra fotografía. Entonces miremos por acá. Perdón, esta no es. Qué bueno que se hizo. Acá. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Nuevamente la caliptra, ¿cierto? Entonces fíjense en la forma que tienen las células. Estas son las células que nosotros decíamos que son ricas o que se denominan, o que contienen células que se denominan estatocitos, y que esos responden a la gravedad. Acá tenemos entonces el meristema apical. Bueno, aquí tenemos los típicos núcleos grandes por la actividad mitótica. Y bueno, pues eso es básicamente lo que encontramos acá en la punta de la raíz. Bien, entonces ese sería un corte longitudinal. Por acá tengo otra página, ¿cierto? De una universidad de Holanda, que también tiene pues un recurso acá bien interesante. Miremos entonces un poquito.
Tenemos acá busquemos acá algunos cortes. Vamos entonces aquí, bueno, acá están, parece que está en holandés, entonces vamos a pasarlo aquí a inglés. Bueno, entonces, pues acá nos dicen qué consiste el recurso. Pues está toda la galería de imágenes. Pues hay otros módulos de información importante que también puede ser bueno, pues mirarlos para complementar. Dentro de la galería de imágenes, pues acá podemos escoger los organismos. Bueno, hay galería de imágenes para diferentes tipos de organismos, para procariontes, para plantas, ¿cierto? Dentro de las plantas pues podemos ver imágenes de algas, de briófitos, de lechos, de gimnospermas y finalmente de angiospermas. Pues vamos a escoger angiospermas, que son las que a nosotros no nos interesan. Acá podemos escoger la parte o el órgano que nos interesa. Vamos a escoger entonces raíz y acá podemos escoger qué es lo que queremos ver, ¿cierto? Entonces una anatomía general, o si queremos ver partes, pues algunas imágenes que de pronto se concentran en ciertas áreas particulares, también lo podemos hacer. Y bueno, pues básicamente eso es lo que podemos ahí, digamos, seleccionar. Hay unas cosas que pues no son de plantas, por ejemplo, esto de músculo, esqueleto, pues no, realmente está ahí como por, no sé, me imagino que por default, porque está para todas las selecciones, pero realmente pues no hace parte de las plantas, ¿no? Bien, vamos a dejarlo entonces que nos dé todo acá. Y, bueno, podemos seleccionar la técnica o el tipo de imagen. Hay microscopías pues de microscopio de luz, que es el que nosotros utilizamos en el laboratorio. Hay imágenes también de microscopio electrónico, que pues son microscopios ya un poco más especializados, con mucho más definición, ilustraciones, bueno, o videos. Bien, entonces vamos a darle acá a buscar. Y pues acá tenemos entonces nuevamente, ¿cierto? Digamos las imágenes relacionadas con raíz. Entonces fíjense que ahí tenemos bastante material como para repasar todo lo que nosotros hemos dicho en todas nuestras clases de raíz. Bien, vamos entonces bueno, ya vimos corte longitudinal un poquito, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, corte transversal de una dicotiledónea. Bueno, podemos, porque longitudinal creo que no veo más, pero bueno, pues ustedes pueden, digamos, también cacharrearle para ver si encuentran más fotografías que pueden complementar. Bueno, acá tenemos, digamos, esta de acá, que esta es la misma de cebolla, ¿cierto? Entonces, ok, bueno, acá tenemos entonces, sí, esta básicamente pues ya la vimos, ¿cierto? Entonces, nuevamente pues siempre nos pasamos a inglés, ¿sí? Entonces acá nos está mostrando también, nos puede mostrar las partes. Acá nos dice, ¿cierto?, que dónde está la calitra, ¿cierto? Y ok, aquí donde está la calitra, ¿cierto? Y el meristemo. Bueno, no, aquí no hay nada más. Toda esta es la zona de alargamiento. Como ven, pues las células se ven alargadas, pero todavía son meristemáticas, ¿no? Bien, veamos entonces qué más tenemos. Bueno, vamos entonces a la otra. Vamos entonces a ver, a ver. Vamos a ver entonces la raíz de una dicotiledónea con crecimiento primario. Entonces, veamos. Aquí estaría bajo un objetivo, vista bajo un objetivo de 40x, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a tener la epidermis monoestratificada, ¿sí? Ahí se ve claramente.
Vamos a tener entonces la corteza básicamente parénquima. Fíjense en esta parte de acá, bueno, es gracias al colorante que podemos ver algunas diferencias. Esta parte verde, pues digamos que es la parte más externa, pero en la parte más interna de la corteza podemos darnos cuenta que es una raíz que está almacenando gránulos de almidón. Entonces es una raíz de almacenamiento, al parecer, a nivel de córtex. Y tenemos toda esta parte central que es el cilindro vascular. Eso sería lo que nosotros veríamos en 40X. Fíjense que se trata de una dicotiledonia. ¿Por qué? Por la forma en estrella que tiene el xilema. Recuerden que eso es lo característico de el crecimiento primario a nivel de dicotiledonias. Entonces, xilema, ¿cierto?, en forma de estrella, y en este caso hablaríamos de una raíz triarca porque tiene 3 brazos, ¿cierto? La estrella de xilema tiene 3 brazos y 3 arcos de floema. A ese tipo de raíz la denominamos triarca. Bien, veamos entonces qué más encontramos. Vamos entonces a mirar un poquito la parte más interna de esa misma raíz. Fíjense que vamos a hacer una observación en un objetivo de 100. Ok, entonces acá lo que estamos viendo, ¿cierto? Ya es la parte del cilindro vascular. Fíjense en la endodermis, ¿cierto? Entonces la endodermis va a ser esta capa de acá. Bueno, todo esto sería lo que estamos viendo de la corteza, ¿cierto? Que almacena almidón. Aquí se alcanzan a ver los gránulos de almidón. Tenemos entonces la endodermis, ¿cierto? Toda esta capa que parece una cadenita. Recordemos que la endodermis va a ser clave para el paso de sustancias vía simplasto. Hay que anotar que a nivel de la endodermis, pues también encontramos unas células que no están suberificadas, que están libres de esa capa suberina y que se denominan células de paso, que son estas, está indicada en este caso por esta flechita. Entonces esta es una célula de paso. A veces se encuentran unas o varias células de paso. Y pues bueno, vamos a encontrar entonces todo el xilema, ¿cierto? En el centro, algunas de las paredes o las de células un poquito más maduras son las que se van a teñir más. Y este xilema, bueno, todo esto sería el metaxilema, ¿cierto? El xilema más nuevo, se encuentra todavía en estado de desarrollo, por eso no está tan lignificado. Mientras que si nos vamos hacia los polos, vamos a encontrar el protoxilema, ¿cierto? Estas más chiquiticas del protoxilema. Entonces son los primeros elementos de xilema que se forman, y generalmente pues se ven en los cortes, se ven mucho más coloreados, básicamente porque están más lignificados con respecto al metaxilema. Entonces tenemos metaxilema, ¿cierto? Protoxilema, el floema, ¿cierto? Que acá lo vemos. Periciclo, que recuerden que el periciclo va a ser una capa que está por dentro de la endodermis. Recuerden que el periciclo tiene una función súper importante, que es la formación de las raíces laterales. Bien, y la endodermis de cuya función ya hablamos. Esta entonces es una planta dicotiledónea de crecimiento primario, ¿cierto? A nivel de raíz, raíz de tipo triarca. Eso pues lo esperábamos ver en el laboratorio. Bueno, vamos a ver si de pronto es posible, ¿cierto? Bien. Bueno, bueno, esto es lo que decíamos, ¿cierto? Del protoxilema, ¿cierto? Y el metaxilema, ¿sí? Que está en formación. Listo. Ok, y pues acá teníamos el floema, que es lo que nos señala la flechita. Bien. Bien, tenemos. Me volví mucho. Bien. Listo. Es la que acabamos de ver. Bien, veamos entonces otra raíz, ¿cierto? Entonces esta es otra raíz. En este caso tenemos una raíz tetrarca. Nuevamente tenemos crecimiento primario. Fíjense, ¿cierto?, la cantidad de parénquima de almacenamiento que tenemos a nivel del córtex o de la corteza. Epidermis, ¿cierto?
que tenemos hacia la parte externa o rizodermis, y se trata en este caso de una raíz tetrarca, ¿cierto? Que pasamos a ver un poquito la endodermis, el cilindro vascular. Bien, vamos a ver entonces el detalle. Okay, bueno, acá está por 400, está súper aumentado, 4000 veces, ¿cierto? Bueno, más o menos dependiendo del objetivo que yo esté trabajando, del ocular. Bien, entonces fíjense que acá podemos ver, ¿cierto? Esta es una dicotiledonia, tiene crecimiento primario, entonces fíjense acá, el metacilema, esto sí es un metacilema ya maduro, quiere decir que esta raíz es más avanzada en desarrollo que la de la otra planta que vimos. Fíjense, ¿cierto? La lignificación, como se observa, ¿cierto? Las paredes lignificadas de las células de xilema, ¿cierto? Entonces tengo acá metacilema en el centro, protocilema, ¿cierto? Y voy a tener acá el floema, y fíjense que como se trata de una dicotiledonia, bueno, aquí está el periciclo, ¿cierto? Aquí se alcanza a ver la endodermis, acá incluso se alcanza a ver, ¿cierto? La banda de Caspari. Entonces fíjense, ¿cierto? En que se tiñe la suberina, ¿de acuerdo? Entonces en algunas se nota, ¿cierto? En otras no se nota tanto, pero pues sí se alcanza a notar. Y el periciclo, ¿cierto? Que es esta capa que está adentro de la endodermis. ¿Qué más pues para comentarles? Del cambio. Entonces, fíjense, ¿cierto? Que como se trata de una dicotiledón, esta pues ranúnculos es el género, ¿sí? Presenta cambio vascular. Recordemos que el cambio vascular se va a formar por el cambio fascicular y el cambio intervascular. El fascicular correspondería a este cambio que está acá. Entonces son estas células que están entre, fíjense que aquí alcanzamos a ver la diferencia entre floema, ¿cierto? Floema, que es este, y el cambio. Fíjense que el cambio son células un poco más grandes, las de floema son más chiquiticas. Entonces las células de cambio, ¿sí? Que son estas que están acá, están entre xilema y floema. Y esas son las que van a dar origen al cambio fascicular, ¿de acuerdo? Se considera en raíz que cada uno de estos pues es un fascículo, ¿cierto? Un fascículo vascular. Bien. Ok. Listo. Entonces, eso sería, ¿cierto? Ranúnculos. Acá tenemos otro género, Saronius. Bueno, este Saronius es un helecho. Es un helecho. Los helechos son, digamos, un poquito diferentes en el sentido en que las raíces son de origen caulinar, entonces la constitución es similar a al tallo hasta cierto punto. Sin embargo, acá pues alcanzamos a ver la endodermis, ¿cierto? Alcanzamos a ver el xilema. En el helecho también tiene forma de estrella, el floema con la corteza. El helecho, recuerden, no es una angiosperma, es una planta vascular, ¿cierto? Pero es porífera, ¿cierto? Criptógama. Sin embargo, pues la raíz se asimila mucho, se asemeja mucho a la raíz de una dicotiledona. Bien, tenemos entonces, vamos a ver una monocotiledonia, vamos a ver entonces una orquídea. Veamos entonces, esta sería la vista general. Bueno, perdón, bueno, sí, esperen a ver si tenemos una con vista no tan grande. No. Bueno, esta es una orquídea, entonces es una monocotiledonia. Bueno, esta era la que estaba buscando, disculpa. Entonces fíjense que acá tenemos, ¿cierto? Una monocotiledonia. A nivel de monocotiledonia, pues aquí alcanzamos a ver, no está completa la imagen, ¿sí? Pero recuerden que por tratarse de una orquídea, acá vamos a tener una modificación a nivel de la rizodermis o de la epidermis.
La rizodermis va a ser pluriestratificada y aquí alcanzamos a ver algo de esa epidermis. Esa epidermis recibe un nombre especial, se denomina velamen, ¿sí? Y ahorita, bueno, ahorita miramos si hay otra por ahí como para verla mejor, ¿sí? Entonces estaría el velamen, estaría la corteza como tal, que sería esta, y la endodermis, ¿cierto? Acá se alcanza a ver la endodermis, una célula de paso, ¿cierto? Que decimos que son células que están entre la endodermis y que no están suberificadas, no contienen suberina, que permiten permiten el paso rápido de sustancias. Y bueno, pues acá tendríamos entonces el xilema, ¿cierto? Xilema, metaxilema, en la parte de acá pues protoxilema, tenemos algo de fibras también, y tenemos el floema, raíz poliarca y una médula, por tratarse de una monocotiledónea. Recordemos entonces que en las monocotiledóneas las raíces son poliarcas, varios arcos de floema, ¿cierto? Esa es como la característica y la diferencia principal con dicotiledóneas. Bueno, esta estaba en aumento 100x y ahora sí tenemos la grande que es 400x, ¿cierto? Entonces fíjense lo que les decía, xilema, ¿cierto? Metaxilema, protoxilema, metaxilema, recuerden, siempre van a ser los más grandes que están en el, hacia el centro de la raíz. Protoxilema están hacia la periferia. Acá tenemos una célula de paso, que fíjense que no está suberificada en la endodermis. Y fíjense tan linda que se ve la endodermis en este caso. En la endodermis se ve perfectamente la banda de Caspari, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos células de paso que permiten el pasaje rápido de los nutrientes. Bueno, el floema, ¿cierto? Las fibras que dijimos anteriormente, ahí pues todo está marcado debidamente. Bien, entonces eso básicamente es lo que tenemos a nivel de la orquídea. Veamos entonces una monocotiledónea típica. La orquídea es una monocotiledónea, pero pues digamos que tiene como característica particular lo del velamen. Y acá tenemos como el típico ejemplo de monocotiledónea. Entonces vamos a tener la rizodermis, ¿cierto? Epidermis, que es esta externa, toda la corteza, ¿cierto? Y fíjense, acá tenemos el nacimiento de una raíz lateral, ¿sí? Esa es una raíz lateral que proviene por allá desde el cilindro vascular, desde el periciclo, recordemos. Aquí se alcanza a ver la endodermis, ¿cierto? Aquí se ve como una cadenita y perfectamente pues se ve que efectivamente la raíz lateral proviene del periciclo. Tenemos aquí la médula, ¿cierto? Y acá pues nos damos cuenta que efectivamente es una raíz poliarca, muchos arcos. Xilema, ¿cierto? Muchas fibras. Y floema, pues que aquí se alcanza a ver, ¿cierto? En las zonas más claritas. Eso sería lo que tendríamos. Bueno, vamos a entonces ahora a ver, ese sería el ejemplo de una monocotiledónea. Vamos a ver entonces, ok, por aquí hay un pelo de maíz, un pelo radical. Bueno, ahorita lo vemos. Tenemos aquí entonces el sauce, entonces veamos aquí el sauce. Bueno, acá esta es una vista en un objetivo de 40, no se ve muy bien, ¿cierto? Aquí simplemente pues vemos el cilindro vascular y estamos viendo, ¿cierto? Aquí tiene todavía algo de crecimiento primario, estamos viendo el surgimiento de una raíz lateral. Acá pues alcanza a ver un poquito la rizodermis, ¿sí? La corteza y cilindro. Bueno,
acá se ve un poquito mejor. Entonces fíjense, ¿cierto? Que esto es una raíz aquí de crecimiento primario. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el xilema en forma de estrella, ¿cierto? El sauce pues es un arbusto, ¿sí? Es una planta leñosa. Eh, y, y pues digamos que en este corte estamos viendo, hablando de una planta muy jovencita, ¿cierto? Una raíz jovencita más bien, porque pues tiene crecimiento primario únicamente. Aquí alcanzamos a ver todo el xilema, ¿cierto? Se trataría de una raíz tetrarca, como vemos aquí, entonces 4 brazos de xilema, ¿cierto? 4 arcos de floema. Eh, Más o menos alcanzamos a ver la endodermis ahí, lo que pasa es que es muy delgadita, ¿cierto? Y pues aquí vemos cómo se origina, que acá sí se ve linda la fotografía, ¿cierto? La raíz lateral. Eh, yo me acuerdo que en algún momento hubo una pregunta de si la raíz lateral tenía las raíces laterales tenían a nivel longitudinal la misma constitución u organización, ¿cierto? De tejidos, organización y diferenciación, patrón de diferenciación de tejidos. Sí, las raíces laterales son iguales a las raíces principales y acá lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Fíjense cómo se alcanza a ver un poquito la zona de alargamiento, la zona meristemática, todo se forma, ¿cierto? De la misma manera que vimos en la primera imagen de esta sesión. Entonces, toda la organización de tejidos es igual en todas las raíces. Bien, entonces por aquí estaría la zona meristemática, zona de crecimiento, ¿cierto? Y acá tendríamos la zona de alargamiento. Bueno, entonces esta sería la raíz parental, ¿cierto? La que le está dando origen a la raíz lateral. Bien. Bien, ¿qué más tenemos? Veamos, listo, aquí ya vimos entonces el surgimiento de la raíz lateral. Bueno, aquí ya tenemos, ¿cierto? Ya tenemos entonces otra especie leñosa, donde vamos a ver entonces una raíz leñosa. Entonces, fíjense, ¿cierto? Que aquí ya tenemos crecimiento secundario. Tenemos peridermis, se nota por la suberificación, entonces fíjense la suberificación. De esta raíz leñosa todavía se pueden originar raíces laterales, ¿cierto? Se originan raíces también laterales de la parte del cilindro vascular, o parte del periciclo más bien, que queda metido dentro de lo que era originalmente el cilindro vascular. Vamos a tener entonces la formación de xilema secundario, ¿cierto? La madera de la raíz, que observamos acá todos los rayos de xilema, los rayos de parénquima. Vamos a tener entonces el cambio vascular, ¿cierto? Que sería las células que rodean al xilema secundario, y vamos a tener el floema secundario, que es básicamente toda esta parte, la corteza, algo de corteza tenemos acá, y eso es básicamente lo que tenemos. Entonces aquí este es un acercamiento de la misma planta leñosa para ver un poquito cómo está organizado el floema y el xilema secundario. Entonces toda esta parte de acá sería el xilema, sería el floema, discúlpenme, sería el floema. Todo esto sería el floema secundario. Floema primario pues está más o menos, digamos, hacia la parte más externa, ahí se quedaría el floema primario, y el floema secundario pues va a tener una porción más cercana al cambio vascular. El cambio vascular más o menos estaría por acá, ¿cierto? Serían estas células de por acá. Entonces todo esto sería el floema secundario, en general toda esta sección. Recordemos que vamos a tener secciones que son conductoras y no conductoras, dependiendo también de la cantidad de fibras. Como se dan cuenta, pues en el caso del floema secundario se van a producir muchas fibras, y bueno, toda esta parte de acá corresponde al xilema secundario.
los rayos de xilema, ¿cierto? Los rayos de parénquima, y pues por ahí también tenemos metidas dentro del xilema secundario fibras. Por eso pues siempre hemos dicho que xilema, sobre todo a nivel del xilema secundario, vemos que efectivamente se trata de un tejido complejo. Bien, esos serían entonces, sería el corte entonces o digamos el ejemplo, ¿cierto? De una raíz con crecimiento secundario. Aquí hay algo de maíz, ¿cierto? Simplemente para ver, en el caso este es un corte longitudinal, para ver un pelo radical. Entonces esto sería a nivel de la zona pilífera de maduración de la raíz de maíz. Entonces acá tenemos los pelos radicales que decíamos son pelos, son tricomas, ¿cierto? De origen epidérmico, acá perfectamente lo vemos, que van a estar relacionados con la absorción de nutrientes, de absorción del agua y de las sales minerales que están disueltas. Bien, y finalmente tenemos acá un trébol o carretón, que también le decimos acá. Pues nosotros en la clase decíamos que en las leguminosas podemos encontrar interacciones, ¿cierto? O simbiosis con bacterias. Entonces decíamos que las bacterias generalmente son del género Rhizobium, y que la bacteria pues le va a brindar el beneficio a la planta de asimilar, ¿cierto? Pasar a una forma asimilable, de transformar, ¿cierto? A una forma asimilable el nitrógeno. Entonces lo que hace Rhizobium es tomar el nitrógeno atmosférico y lo va a transformar en nitratos, nitritos, que pues son formas disponibles para la planta, y eso mejora, digamos, la calidad nutricional de la planta, porque pues puede absorber mucho más nutrientes, ¿cierto? De manera eficiente con respecto a las que no tienen este tipo de organismos simbiontes. Veamos un poquito entonces el nódulo. Entonces esto sería un corte de un nódulo. Nosotros, bueno, tal vez tengo unas mejores fotografías en las diapositivas de la clase, pero bueno, pues nosotros vimos que efectivamente se trata de unas estructuras esféricas, ¿cierto? Que están pegaditas a las raíces. Hacemos un corte sobre esas, y pues lo que vemos acá es toda digamos, la constitución del nódulo, pues que básicamente son células vegetales, son células de parénquima, que son colonizadas por las bacterias. Pues todas estas en general serían las células colonizadas, y pues gracias a esta colonización, ¿cierto? Pues es que se da el metabolismo del nitrógeno. Bueno, con esta página pues ya terminaríamos. De pronto podemos mirar por acá otras. Vamos a ver si de pronto vemos algo más interesante por aquí. Alguna otra imagen que de pronto, de cosas bueno, esta está interesante, de cosas que nos falten. Bueno, acá tenemos cebolla. Bueno, la de maíz. Bueno, es que no hay yo qué hacer. Miremos la de maíz primero. Esta está bien linda. De maíz, disculpen. De maíz. Esta también nosotros la queríamos ver, y se ve súper hermosa, se ve de esa forma. Entonces fíjense, ¿cierto? Aquí tenemos la epidermis, ¿sí? La epidermis, la corteza, la endodermis, bueno, acá no se ve muy bien, y raíz poliarca, ¿no? Con una médula gigante, una médula grandota. Bueno, veamos a ver si tenemos aquí uno con el mayor detalle. Bueno, acá tenemos otra monocotiledonia. Miren esta tan bonita, en donde están surgiendo varias raíces laterales al tiempo, ¿cierto? Esta es el jacinto acuático, una planta de agua, ¿cierto? Entonces
También se ve linda porque perfectamente se ve cómo se están originando las raíces laterales, ¿cierto? A partir del pericicle. Esta de acá ya está en un estado de desarrollo mayor, ¿cierto? Las otras sí se ve perfectamente cómo se están originando a partir del pericicle. Mm -hmm. Bueno, ok, realmente ya vimos. Bueno, veamos un poquito la de cebolla, la raíz de cebolla, porque se ve algo bonito de lo que cual de pronto hablamos. Y es la exodermis, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que en algunas monocotiledonias vamos a encontrar, bueno, esto nuevamente es corte transversal de cebolla, y pues digamos que una característica para algunas monocotiledonias ya de adultas es que la epidermis se va a reemplazar por otra capa de tejido un poco más fuerte, por decirlo así, que es la exodermis. Acá lo vemos, entonces aquí vemos, ¿cierto? En este corte transversal de cebolla, bueno, vemos la corteza, que sería esta de acá, vemos acá la epidermis, ¿sí? Y vemos que la epidermis efectivamente se está rompiendo. Este corte está bien lindo para mostrar cómo surge la exodermis. Nosotros decíamos que la exodermis surge de capas, ¿cierto? De la corteza, y efectivamente acá se ve en este corte, ¿cierto? Entonces fíjense cómo esa última capa cortical va tomando esa posición periférica y va a reemplazar a la epidermis, se desuderifica a medida, digamos, que se va desarrollando la epidermis, las células se van suderificando, y eso ayuda también en la protección de la raíz. Vamos un poquito. Veamos a ver qué más tenemos por acá. A ver, veamos esta de acá. Este es girasol. Girasol. Bueno, aquí es para ver cambio. Ok, bueno, acá es para ver a nivel de girasol. En girasol pues tenemos el desarrollo de peridermis. La peridermis, recordemos, se va a originar a partir del cambio del corcho o felógeno. Ubiquémoslos entonces aquí cada una de las partecitas, ¿cierto? Entonces nosotros ya más o menos cuando vimos tallo, pues tratamos en algunos cortes, alcanzamos a ver el felógeno, ¿cierto? Esta imagen pues está bonita para ver como esas capas. Recordemos entonces que el felógeno, ¿cierto? Que en este caso pues es biestratificado, es decir, dos capas del meristemo, ¿cierto? El felógeno va a producir hacia la parte externa, que sería esta, las células del corcho, y hacia la parte interna va a producir la felodermis. Entonces esta sería la parte interna de la raíz, hacia afuera está la parte externa, lo que queda pues más periférico. Entonces el felógeno, ¿cierto? Que sería este, va a producir, o cambio en el corcho, o cambio en suberoso, recuerden que recibe todos esos nombres, va a producir hacia afuera las células del corcho. Las células del corcho, recuerden que se caracterizan porque son células irregulares, de forma irregular, ¿sí? Y se suberifican, ¿cierto? Y pues eso, digamos, ayuda, esa suberificación va a ayudar a la protección de la raíz. Por otro lado tenemos la felodermis, que es una capa interna que quedaría, digámoslo así, estas son células vivas, la felodermis son células vivas, y va a quedar, pues digamos, pegada a lo que sería la corteza. Bueno, veamos si hay otra imagen interesante. Bueno, estas de acá están lindas para ver la endodermis. Entonces fíjense, género Exmilax, y acá tenemos una endodermis pues súper verificada, ¿cierto? Entonces fíjense, pasando lentas. Entonces fíjense la endodermis, aquí sí es para ver la endodermis súper bien, ¿cierto? Entonces
aquí súper verificada, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces tenemos algo de corteza que vemos acá, tenemos el periciclo, ¿cierto? Que siempre decimos que es la capa interna con respecto a la endodermis. Vamos a tener entonces el xilema, ¿cierto? Acá y pues el floema. Al parecer se trata de una, bueno, sí, acá nos dice, es una monocotiledón, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces, bueno, acá tenemos ABA. Ok, ABA. Bueno, esta no se ve tan bonita. Ok. Bueno, pueden encontrar. Bueno, lo que pasa es que esta imagen está ya demasiado, está muy, digamos, se acerca mucho y pues no vemos la ubicación bien del cilindro vascular. Ok, bueno, este es el caso de ABA. Acá tenemos entonces la de ABA, pero pues digamos hasta ya lo habíamos visto, ¿cierto? Por ahí al principio, que es una raíz tetrarca y ahorita que hicimos el zoom más o menos se ubica por acá. ¿Sí? La endodermis no es tan clara, por eso al hacer el zoom no se ve tan perfecta, digámoslo así. Ok, bueno, creo que básicamente eso es lo que yo veo bueno, aquí hay cebolla nuevamente. Miremos un poquito la de cebolla. Bueno, raíz también de una monocotiledonia, poliarca. La endodermis aquí pues de pronto no se ve tan suberificada como en otros casos, ¿cierto? De hecho, pues fíjense, no es tan fácil de distinguir, ¿cierto? Tenemos entonces bueno, el periciclo, tenemos el floema, xilema. Esta todavía es una raíz como muy jovencita, no se ve como mucha médula, no se ve nada de médula. Bueno, ok, esta ya es una raíz de girasol pero con crecimiento secundario. Entonces fíjense, cierto, aquí esta está bonita para ver precisamente todo el crecimiento secundario. Bueno, pasemos a inglés, cierto. Ahí está entonces bueno, también le pueden colocar las leyendas, cierto. Entonces acá tenemos pues la corteza, ¿sí? Tenemos entonces, bueno, acá se rompe por el área del cambio vascular, tenemos el xilema secundario, ¿cierto? El xilema primario pues que estaría ya muy pegadito al centro, el floema, ¿cierto? Que estaría más o menos en esta parte, ¿sí? Eso sería básicamente lo que veríamos. Bueno, entonces creo, muchachos, que con eso terminamos. Quedo pendiente de cualquier pregunta. El martes pues vamos a ver cómo nos va con la clase. No sé si tratar de dejar listo un video por si las moscas. En este momento pues tengo buen internet, esta mañana no tenía, pues todo es como tan relativo que a veces no se sabe, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va el martes y si no pues listo un video. Muchas gracias y bueno, pues nuevamente cualquier duda pues nos estamos contactando para resolverla. Gracias, muchachos.